Vamos a leer Levítico 6:13, es un solo texto, como dice la palabra de Dios. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Amén, una vez más. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Levítico 6:13. Tomen sus lugares, mis amados. Desde que empezamos con la historia de la iglesia, mis amados, empezamos a hablar de lo que ha pasado a través de los siglos en el mundo cristiano. Y les comentaba que hace 500 años exactamente, Martín Lutero empezó una reforma en la iglesia cristiana. Empezó una reforma hace 500 años, de tal forma que nosotros somos también el fruto de esa reforma. Obviamente no estoy ignorando, mis amados, los apóstoles, el movimiento, o sea, por supuesto que no, Martín Lutero fue fruto de eso, ¿verdad? Pero como que la iglesia se sentó, como que la iglesia se quedó allí sin analizar, sin estudiar la palabra de Dios. Y entonces él empezó su reforma. Y después de estar escuchando en los eventos a los que voy para pastores y demás, y también de ver la necesidad en la iglesia, vemos que la iglesia, nuestra iglesia, esta iglesia necesita una reforma. ¿Qué es una reforma? Es un cambio. Las cosas se venían haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de ahí no cambiábamos, y era lo mismo, y era lo mismo, y era lo mismo. Estoy hablando de la iglesia universal en general, de la iglesia del siglo pasado, pentecosteses, metodistas y todo eso. Entonces todo venía así, ¿verdad? Pero tal parecía que perdíamos a nuestra juventud, tal parecía que perdíamos en lugar de ganar. Entonces la iglesia necesita una reforma. ¿Y qué es lo que el Señor ha puesto en mi vida, en mi sentir, desde que empecé a estudiar en julio para dar los estudios en agosto y parte de septiembre, y que hace 8 días teníamos un museo maravilloso que los niños prepararon sobre la historia de la Biblia? ¿Qué empezó el Señor a hacer en mi vida? Era de que si yo no estaba reformada, ¿cómo iba a reformar? Si Martín Lutero no hubiera estado reformado a través del conocimiento de la palabra de Dios, no podía reformar nada. Y el Señor empezó a trabajar en mi vida de una manera muy especial, tan especial que me siento diferente, que me siento llena, plena y bien expectante de todo lo que el Señor ya está haciendo y va a hacer, mis amados. En septiembre hice un llamado en general a los servidores y yo dije: el que quiera atender, el que quiera. No va a ser obligatorio, no va a ser tienen que venir, va a ser, Señor, el que tú quieras que venga, y el que quiera decir: Señor, heme aquí. Estoy hablando del grupo de servidores. No hice el llamado a la iglesia en general, porque después de que uno se levanta, tiene que levantarse el equipo de trabajo, ¿verdad? Y ya después la iglesia. Entonces el Señor me hablaba sobre la santidad. El Señor me hablaba sobre la honra y el honor que no le hemos dado a Dios. Y empezamos a hablar sobre la reforma, el cambio que necesitamos. No podemos seguir igual, no podemos estar igual, porque las cosas se están poniendo de mal en peor. Y lo dice la palabra de Dios, estamos al final de los tiempos, y habrá más terremotos y más huracanes y más guerras y más rumores de guerras, y las cosas no se están poniendo sencillas en el mundo espiritual, en el mundo natural. Sin embargo, para nosotros los hijos de Dios, nuestro mundo sí va mejorando, pero sí y solo sí estamos bien tomados de la mano de Dios. Sí y solo sí realmente buscamos de Dios, pero de manera diferente. No como lo hacíamos el mes pasado, no como lo hacíamos el año pasado, no como lo hacíamos
hace 5, 10 o 20 años, el tiempo que llevemos en las cosas de Dios. Y hace 8 días el Señor me daba esta palabra para la iglesia sobre la santidad, sobre cómo mantener el fuego, sobre cómo sacar las cenizas de nuestras vidas, porque la ceniza hace que el fuego se apague. Vienes, recibes bendición, te vas bien bendecida y bendecido y te sientes muy diferente, pero las cenizas que hay de tu pasado en tu vida, pero las cenizas que hay de tu carácter, de tu mal genio, de tu forma de pensar, de tu mentalidad, hacen que se apague el fuego. Y hace 8 días el Señor nos hablaba a través de su palabra que debíamos de sacar las cenizas. ¿Alguien lo hicimos? Amén. ¿Alguien lo hizo la semana pasada? Y no se trataba solamente, mis amados, de ya olvidarnos de cosas antiguas, de amoríos, de pecados, de adulterios, de fornicaciones y robos y eso, sino también en la casa, también en tu closet, también en tu cartera, también en tu celular, también en tu computadora. ¿Qué cosas ha habido allí que han estorbado que el Señor se manifieste en tu vida? Que ha estorbado que el fuego del Señor permanezca. Y entonces, mis amados, eso era lo que nos hablaba el Señor. Y que nosotros éramos el holocausto. Y que nuestra carne, nosotros, nuestro yo, nuestra carne debería de estar en el altar. Sobre el altar, en fuego, quemándose todo el tiempo. Cuando se quema la carne, cuando nosotros crucificamos nuestra carne, cuando nosotros no le hacemos caso a nuestra carne, que es nuestro yo, nuestra naturaleza pecaminosa, cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu fluye. El Espíritu fluye y está en contacto con su amado Creador. Así es de que decíamos hace 8 días, en el verso 12 de mismo Levíticos, decíamos que el Señor allí daba la orden y decía: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Y antes de entrar a lo que es la leña, sí hablábamos de y acomodará el holocausto sobre él. Y esta palabra acomodará, tan sencilla, tan normal, tan como sin importancia, tocó mucho mi corazón y el Señor me habló a través de esta palabra: acomodará. Acomodará. Y acomodará el holocausto sobre el altar. Acomodar. Y como tengo un Dios tan práctico, tan objetivo, y que nos aterriza así a nuestro hoy, a nuestra persona, a nuestras actividades, mi amado, la palabra acomodar implica que tú tienes que acomodar tus tiempos para buscar de Dios. Que no podemos estar, vean a los ojos todos, por favor, que no podemos estar nada más diciendo: ay, sí, yo busco de Dios y lloro 2 minutos. Ay, sí, yo busco de Dios y leo la Biblia solo cuando vengo al templo. No, dice: y acomodarás. Es decir, tenemos que darle tiempo a nuestra relación con Dios. Cómo acomodar nuestros horarios, cómo ser personas que honren a Dios. Iglesia amada, hemos deshonrado a Dios con nuestra impuntualidad. Hemos deshonrado a Dios con no respetar la casa de Dios. Estamos aquí, suena el celular, ni siquiera lo ponemos en vibración y nos salimos corriendo. Hasta algunos aquí van contestando: bueno, ¿qué pasó? Hemos deshonrado a Dios. Y Dios me hablaba, inclusive en el encuentro les decía a los servidores: fíjense, decía el Señor, fíjense en los detalles. Fíjense en los detalles de cómo acomoda el Señor las cosas. Y fíjense en esto de acomodar. ¿Cuándo vamos a honrar al Señor? Estamos honrando el cine porque llegamos más que puntuales. Estamos honrando a los médicos porque llegamos bien puntuales. Estamos honrando al trabajo porque llegamos bien puntuales. ¿Y el Señor? Y por eso también el Señor me decía: ¿y yo?
Quieres que venga fulanito y sutanito y perenganito y yo. Y el Señor reclama su papel. El Señor reclama porque inclusive Él se lo dice a su pueblo, ¿verdad? Si yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Por qué hemos de hacer eso con nuestro amado Dios? Iglesia, es tiempo de que te reformes. Es tiempo de reformarnos. Es tiempo de que llegues temprano a la casa de Dios. Es tiempo de que tú le des la honra y la gloria a Dios a través de detalles. Porque muchos dicen, yo no estoy en adulterio, yo no robo, ya no me emborracho, ya no estoy en drogas, ya le soy fiel a mi mujer, ya soy fiel dando el gasto, ya yo diezmo, yo sirvo. Pero hay detalles. Y acordémonos, mis amados hermanos, que mi Dios dice que no quieren nuestros vestidos con mancha ni arruga. Nos quiere perfectos. Y entonces el Señor reclama, y si yo soy tu Señor, ¿dónde está tu honra? Y si yo soy tu Padre. Pero hoy, mis amados, por eso quiero que estemos todos bien atentos, que no deshonremos este lugar, que no estemos entrando y saliendo. ¿Quién te dijo que podías entrar y salir en la presencia de Dios? Acomoda tus tiempos, acomodemos. Sigo acomodando mis tiempos, sigo acomodando los tiempos de la iglesia y vamos a acomodar todos. Necesitamos todos esa reforma para que mucha gente venga a los pies del Señor. Acomodarás. Acomoda tus tiempos para buscar de Dios. Qué bien que vienen los domingos, pero no es suficiente. ¿Sabes? Este es el tiempo hermoso de estar congregacionalmente juntos, porque es la iglesia del Señor. Y lo que el Señor sí hizo, sí formó, sí fundó, fue su iglesia. Pero nuestra vida depende de lo que nosotros hacemos allá afuera. Nuestra vida depende de lo que hacemos todos los días, todos los días, todos los días. Y es por eso entonces que en este texto de Levíticos dice, y el sacerdote, que eres tú y soy yo, pondrá en el altar leña cada mañana. Leña cada mañana. Leña cada mañana. Todos los días, incluyendo hoy domingo que venimos a la casa de Dios. Porque antes quizá decíamos, bueno, hoy voy a estar en el templo, voy a estar 5 horas, voy a estar orando, cantando. Hoy no oro, mejor el lunes, de lunes a viernes, al sábado un free day, un día libre, por favor. Pero aquí dice la palabra de Dios cada mañana. Y yo quiero, mis amados, que con esto entendamos por qué estamos como estamos. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué? Porque no buscamos de Dios cada mañana. Y una de las cosas que hablábamos la semana pasada es de que la leña, que es el combustible, nosotros somos el combustible, nuestra carne, pues, que se quema en el altar, es el combustible para que fluya nuestro espíritu, era el de que teníamos que orar. Y el fuego es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice Tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Entonces, la leña representa orar, la leña representa leer la palabra de Dios, la leña representa el ayuno, la leña representa hablar de la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo, que cuando hablamos de oración, todo mundo
nos hemos sentido mal. Porque, ¿cómo que me van a hablar de oración? Cuando el Señor inclusive le dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido orar conmigo 1 hora? ¿Eso qué significa? Que mínimo debemos de orar 1 hora. Y entonces, ¿cómo vamos a orar 1 hora? Si en 3 minutos, ¿verdad que se nos acaban todas las palabras? ¿A quién le pasa eso o le pasaba eso? No tenga pena. Entonces, mis amados, 1 hora. ¿Cómo vamos a orar 1 hora? Y aparte, los que ya tienen tiempo en el Evangelio, y los que fueron niños de cristianos, cuando yo fui niña, nos decían, ¿verdad?, a los niños, si te portas mal, te voy a castigar y te voy a poner a orar. O sea, que el orar era un castigo. Pero mis amados, el orar es la parte más hermosa y bonita de nuestra vida. Lo que pasa es que como no sabemos orar, se nos hace la parte más pesada, más tediosa, más difícil, y que, como les digo, se nos acabaron las palabras en 3 minutos y ya no sabemos qué decir. Y cuando llamamos a la vigilia a orar, que ya lo hacemos nada más de 7 a 12 de la noche, llegan, se hincan 10 minutos y se salen. Y se van al Oxxo a un café, se van allá, se van acá, se van al baño, se entretienen, vuelven y se sientan. Y, o sea, no hay ese saber de cómo orar. Pero ¿cuántos quieren ser reformados? ¿Cuántos quieren aprender a orar? Yo tampoco sabía orar. Es más, esta semana el Señor me dio algo glorioso y lo quiero compartir con ustedes. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a orar? Porque, ¿sabes? En el momento en que nosotros quitemos la oración de nuestras vidas, se acabó todo éxito para nosotros. Y si tú no has tenido una vida de oración, ahora podemos entender por qué nuestra vida ha estado como ha estado. La oración, mis amados, es una de los secretos más importantes para la vida de éxito del cristiano. Es el secreto más importante para la vida de un cristiano que quiere tener éxito. Así es de que debemos de orar. ¿Y qué es orar? Díganme ustedes, ¿qué es orar? Platicar con Dios. Ok, muy bien, platicar con Dios, perfecto. Eso es, muy bien. Entonces yo me pongo a platicar aquí con alguien y estamos platicando padre, diciéndole yo, no hombre, que fui al súper y que no encontré estacionamiento, y por fin, después de darle 5 vueltas, encontré uno, le pedí a Dios y ya, y fíjate que luego entré y el carrito no jalaba, ¿no? Platicamos todo en detalle, ¿no? Bueno, más las mujeres, ¿no? Los hombres dicen, sí, hombre, te compré el pollo, ahí lo tienes, ¿verdad? Y ya no nos dicen ningún detalle los varones. Pero así como son ellos, no importa. Pueden platicar, ellos saben platicar, todo muy escueto, pero van al punto, no como nosotras, ¿verdad? En círculos, hasta llegar al punto, ¿no? Pero orar es platicar con Dios. Orar es platicar con Dios. Y algo que me consoló esta semana, van a decir, uy, qué revelación, pero para mí lo fue. Es de que los discípulos no sabían orar. Y los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Porque veían que Jesús se iba al monte a orar y se pasaba en ocasiones noches enteras, o luego dice, se iba muy de mañana a orar. O sea, que el orar, mis amados, es un momento íntimo, tuyo solamente, tú sola, tú solo con Dios. Por eso Jesús se iba al monte a orar. No estaba solamente con sus 12 discípulos. Allí había oración, sí. Aquí hay oración, sí. Pero nuestra vida, la clave de nuestra vida es que nos apartemos. Que cuando ya se durmieron todos los nenes, ya se durmió el marido, yo me voy a ir a orar a un lugar a donde estés sola con Dios. Tu varón te vas a ir a orar, ya se durmió, durmió tu mujer, ya se durmieron los nenes, y tú buscas un tiempo con Dios. Ese es
el origen, ese es el fondo de las cosas, porque después, claro, hay que orar en pareja, hay que orar en familia, hay que orar en la iglesia. Pero si tú, varón, tú, mujer, no tienes tu intimidad con Dios, ¿cómo puedes tú decirle, señorita, póngase a orar? Y nunca me veo orando, ¿verdad? Entonces, mis amados, tenemos que orar. Y los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Sí, quiero que sigan la secuencia. ¿Queremos ser reformados? Amén. ¿Queremos ser reformados? Amén. Tenemos que cambiar. Y el Señor nos dice, quiero que tu yo esté sobre el altar. Quiero que el fuego no pare. Y entonces pondrás leña todos los días. Y entonces un aspecto de la leña es la oración. Y la oración, y entonces tenemos que orar todos los días. Créeme que tu vida va a dar un giro de 180 grados. Vas a salir de las tinieblas, vas a estar en la luz, vas a salir de la incertidumbre, vas a estar en la seguridad, vas a salir del no puedo al todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vas a salir de la debilidad y vas a decir soy fuerte, porque mi palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces vamos a aprender a orar. Vamos a aprender a orar. En tus momentos íntimos con Dios, siempre le digo a la iglesia en las veladas o en las vigilias, esta vez pues estuve en Morelia, no vayas a orar sin tu preciosa Biblia ahí contigo. Si puedes un cuaderno, tu pluma que no falte nunca, porque hay que marcar la palabra que Dios te va a dar, tus lentes, tus Kleenex, cero celular, cero televisión, cero Facebook, cero todo eso. ¿Y sabes por qué te llevo un cuaderno? Porque me encanta algo. Fíjate que cuando empiezas a orar, a ver, dale un codazo a tu hermano de al lado, dile, vas a orar, ¿verdad? Gracias por el codazo. ¿Sabes qué? Cuando vamos a empezar a orar, a ver, no me distraigan, por favor. Cuando vamos a orar, el enemigo empieza a decir, no compraste jabón, los tenis del niño, y tú, no pagaste la renta, no, oye, ya no compraste el regalo para la vecina. Entonces, ¿sabes qué? No, ya no es llamar, ¿no? Dije, ay, diablo, eres mi secretario. Gracias. A ver, aquí anoto. Llamar a la suegra que tanto amo. Sí, comprar el jabón, comprar esto, pero no me va a levantar de donde estoy orando. ¿Hola? Es bien práctica esta palabra y ahorita la van a ver más todavía. Arrímate eso, porque mira, vas a decir, ay, sí, mejor me voy a comprar ahorita el jabón para que no se me olvide. Y te vas a decir, no, vete más lejos porque tienes que ir a comprarle las flores a la suegra. Y te vas a ir a comprar esto y llamando, ay, Señor, ya no tuve tiempo, ya me voy por los niños a la escuela. Otro día, Señor, de verdad, Señor, otro día. Y resulta que ya no oramos. Entonces, tienes un secretario padrísimo, Satanás. Bueno, es que te quiere estorbar tu vida de oración. Otras puede ser el Señor que te está recordando algo, ¿verdad? No me lo tomen tan a mal. No te vayas sin tu Biblia, no te vayas sin una pluma, sin un cuadernito. No te vayas sin tus Kleenex, porque ahí el Señor te va a tocar y luego está el moquito colgando y dices, y ahora pues la blusa, ¿verdad? Y ya está toda ahí sucia la blusa. Llévate tus Kleenex, tus lentes, ¿no? Tus gafas, ¿no? Las que sean de sol o lo que quieras, pero llévatelas también. Entonces, mis amados,
y vamos a platicar con Dios. Mira, una hora con Dios, vamos a platicarle. Y me acuerdo de mi papá Nachito, ¿verdad? Que él oraba al Señor en detalles tremendos, ¿verdad, Erita? Y mi padre le decía al Señor, Señor, me vengo a quejar porque le quise saludar al vecino, a don Julio López, me acuerdo de su nombre, un español que despreciaba a todos los cristianos, y en esta calle eran puros españoles que vivían hace 50,000 años, ¿no? Y nos despreciaban. Entonces decía mi papá, mira, Señor, estire mi mano para saludarlo, y me dejó con la mano extendida. Oh, Señor, pero esto tú sanas mi herida, y oh, Señor, y oraba, así oraba él, ¿no? Entonces nosotros, él platicaba con Dios. Mi madre lo mismo, platicaba con Dios. Entonces vamos a platicar con Dios. Ay, Señor, mira a mi mujer, o mira a mi esposo, o mira esto, Señor. Y platícale a papá, es tu papá, es Abba Padre, es tu papito. ¿Y tú crees que en 20 minutos le vas a platicar todo? No. Te vas a pasar más tiempo, entonces platícale a Dios. Después de eso, podrías usar un salmo de la palabra de Dios para orar con el salmo, no leerlo, orar con el salmo. Después, si hablas en lenguas, y si no anhela hablar en lenguas, puedes hablar en lenguas, y ya ahí se llenó y se sobrepasó la hora. Pero hoy quiero, mis amados, hacer algo que el Señor hizo con sus discípulos. Porque también el viernes que estaba en mi tiempo de oración en Morelia, en la mañanita, en la madrugada, el Señor me hizo recordar algo que me dijo hace tiempo a través de una profeta, Glenda Jackson, muy conocida en Estados Unidos, y tuve el privilegio de que me diera palabra, y las grabo, mis palabras proféticas están aquí grabaditas. Y me decía el Señor: prepara mi iglesia, prepara a mi iglesia. Decía, Señor, sí, y no quiero reprobar, así es de que sí, Señor, vamos a aprender a orar, y vamos a orar como el Señor le enseñó a sus discípulos, con el Padre Nuestro. Y quiero que pongan la diapositiva, por favor, porque hasta el Señor les dice a sus discípulos: vosotros pues oraréis así. No sé si se alcance a ver todo, pero está en Mateo 6, 9 al 13. Y dice: vosotros pues oraréis así. Antes de que el Señor les dijera cómo orar, el Señor dijo: no quiero que usen vanas repeticiones. Este Padre Nuestro no es para repetirlo y decirlo 20,000 veces. Esto es una revelación preciosa y divina de cómo orar. Es el Padre Nuestro. Y vosotros pues oraréis así. Se divide en 9 partes. Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces tenemos que dirigirnos a papá como a nuestro Padre, a Dios como nuestro papá. Tenemos que hablarle al Señor, tenemos que decirle: sí, Señor, soy tu hija, y tenemos que decirle quiénes somos en Él. Después dice: santificado sea tu nombre. Y aquí el Señor me hablaba y me decía: mi nombre no ha sido santificado por ti, porque tú has hablado más de otros nombres que de mi nombre. Tú hablas más de tu enfermedad, tú hablas más de tu problema que de mi nombre. Tienes que santificar mi nombre. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Oh, qué oración más bella. El reino del Señor es justicia, paz y gozo. Venga tu reino sobre mi vida, venga tu reino sobre mis niños, venga tu reino sobre esta iglesia, venga tu reino sobre mi trabajo, venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo no hay una voluntad de que tú estés enfermo. En el cielo no hay una voluntad de que tú caigas en pecado. Aquellos que dicen: yo creo que fue la voluntad de Dios que pasara por ese pecado. No, Señor, no es la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, y la voluntad de Dios es como buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día,
de cada día. ¿Sabes por qué es de cada día? Porque el Señor quiere que tú dependas de Él cada día. El pan nuestro de cada día. Y aquí nos enseña perfecto. Y esto, los religiosos con esto los tachamos y nosotros tenemos una inyección contra la religiosidad. El pan nuestro de cada día, mi comida, mi casa, mi carro, mi negocio, mi trabajo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién dice que no le podemos pedir a nuestro papito Dios lo que necesitamos? Y perdónanos nuestras deudas, número 6 y 7, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como también nosotros perdonamos a las personas que pecan contra nosotros, que nos ofenden. O sea, tenemos que tener una vida que perdona continuamente. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Iglesia, quiero que te pongas de pie. Todos de pie. ¿Quieres aprender a orar? ¿Quieres aprender a orar? Y solo tengo unos minutos para que podamos aprender a orar. Aprender a orar. Y nada más te quiero decir, mi amado, ¿sabes quién eres en Cristo Jesús? Eres hijo de Dios. Eres una nueva criatura. Eres tesoro especial para el Señor. Eres lo más valioso para Dios porque te ha comprado con la sangre de Cristo Jesús. Así es de que quiero que de alguna forma sigan un poquito. No tengo la oración perfecta, pero sí que sigamos estos 9 pasos de oración para que esto los vayamos desarrollando más y más, mis amados. Y es algo hermoso y es algo precioso. Señor, en este momento venimos ante ti. Quiero que te dirijas a tu Padre. Papito, vengo delante de ti. Padre nuestro, vengo delante de ti. Papá, gracias porque soy tu hija. Empieza a darle gracias. Quiero que me sigas en esta oración. Padre, gracias porque soy tu hija, soy tu hijo, Señor. Si alguien te ha dicho otra cosa, no les hagas caso. Eres hijo e hija de Dios. Y sabes que abre tus labios y dile al Señor, gracias porque eres mi hija, mi hijo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Eres mi hijo, eres mi Padre, Señor. Soy tu hijo, soy especial tesoro. Empieza a decirle al Señor quién eres en Él. Empieza a decirle al Señor quién eres en Él.
voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Señor, realiza tu voluntad en mi vida. Empieza por ti. Siempre empiezas por ti. El Señor, hágase tu voluntad. Solo hay buenas voluntades en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo no hay dobles vidas. En el cielo no hay ofensas. En el cielo no hay escasez. En el cielo no hay amargura. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Hágase tu voluntad para realizar tus planes, tus sueños que tienes con mi vida, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Hágase tu voluntad, mi Dios, en mi matrimonio. Hágase tu voluntad con mis hijos, porque mis hijos son salvos y no solo salvos. Mis hijos son siervos de Dios. Mis hijos son siervos de Dios. Mis hijos son siervos de Dios. Hágase tu voluntad en mi negocio próspero, mi trabajo próspero, Señor. Hágase tu voluntad buena, agradable y perfecta en esta iglesia, Señor. Hágase tu voluntad buena, agradable y perfecta en este lugar, Señor. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oh sí, Señor, aquí estoy, mi Dios. Y si no conoces la voluntad de Dios para tu vida, si hay algún área donde no conoces la voluntad de Dios para tu vida, dile al Señor ahorita: Señor, revélame tu voluntad sobre este trabajo, si lo debo de tomar o no. Revélame tu voluntad si este noviazgo es de tu agrado. Revélame tu voluntad, Señor Jesús, si debo de seguir en este trabajo o no. Revélame tu voluntad, Señor. Revélame tu voluntad. Háblale al Señor. Dile: Señor, revélame tu voluntad, Señor, a través de tu palabra, Señor. Revélame que esos planes que estoy realizando, que eso que estoy haciendo está dentro de tu voluntad. Revélame, Señor, revélame tu voluntad, mi Dios, para seguir adelante, para hacer lo que tengo planeado, Señor. Revélame tu voluntad, Señor Jesús. Y el siguiente paso: el pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. El pan nuestro de cada día. ¿Sabes por qué es de cada día? Porque el Señor quiere que dependas de Él todos los días. Todos los días depende del Señor. Así es de que vamos a decirle: Señor, el pan nuestro de este día, dánoslo hoy, Señor. La comida de hoy, Señor, dánosla hoy, mi Dios. Danos hoy, Señor,
Suegra, te perdono. Marido, te perdono en el nombre de Jesús. Esposa, te perdono. Servidor, te perdono. Pastora, te perdono. Perdono, Señor, así como yo también perdono a los deudores. Nuera, te perdono en el nombre de Jesús. Yerno, te perdono en el nombre de Jesús. Jefe, te perdono en el nombre de Jesús. Sé libre, sé libre, sé libre. Perdona ahora, perdona a tu jefe. Perdona a tu jefe.
ti, Señor.